Buenas tardes a todos. Este es un nuevo vivo en Nada en tu vida pasa por casualidad. Hoy tenemos por invitada a María Laura García Gorostiaga, una colega, una consultora certificada que comparte conmigo muchas cosas, como ser el nombre y la profesión. Así que... Hola, hola. Ay, Dani, qué impacto que fue que entraste y se me cayó. Buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí? Buenas. Espera que la vamos a ver si... Sí, Ahí está, la claro. estoy aceptando a Lau. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andamos, Dani, para empezar el Muy vivo? bien, muy bien, muy bien. Hola, Hola, Cristina. Lau. ¿Nos vemos Ah, las tres? Yo sí, sí. Díganme. perfecto. Buenísimo, buenísimo que está todo bien. Bueno, buenísimo a todos los que se están uniendo. Gracias y bienvenida, Lau. Bienvenida, bienvenida. Es un gusto tenerte acá. Bueno, nos gustaría como principio que te presentes. Sé que es el mismo nombre. Eh, Así que bueno, a un Bueno, poquito... me bueno, presento, soy Laura García Gorostiaga, al igual que Lau, de profesión de antigua profesión, abogada, ya no ejerzo más, ahora soy consultora certificada, mi cliente, me dedico a esto exclusivamente. qué Así bueno. que lo primero que quería es agradecerles a ustedes dos, colegas, por esta invitación, por este espacio, para poder hablar un poquito en profundidad y en conciencia, nos une a todas, a las tres. Perfecto, qué bueno. ¿Nos escuchamos bien todas? Porque yo siento un poco delay cuando habla la abuela. ¿Escuchas bien, Dani? Yo la escucho como un poquito así de delay, pero nada extraordinario. Está todo Buenísimo. bien. Sí, 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 la escucho perfecta. Bien, ¿Y de dónde sos, Lau? Porque no te conocemos mucho, te conocemos de los campus nada más, pero quiero saber de dónde sos porque veo en tu perfil fotos muy lindas y una tonadita como que no sos de Buenos Aires, ¿no? no. Yo soy santiagueña, he vivido en Santiago hasta los 18 años, de allí me fui a estudiar abogacía en Córdoba. Por lo tanto, mi segunda casa fue Córdoba y después me vine a San Juan. Ahora vivo en San Juan actualmente, entonces Ay, todas mis tonadas como mezcladas y difícil reconocer de dónde soy porque hablo así como mezclado. Pero ahora vivo actualmente en San Juan. Y tengo una qué, foto que tengo siempre en una casa que tiene mi papá, en un campo en Catamarca. O sea ah, que para completar una provincia más, esos son los lugares en donde suelo estar, digamos. hermosos lugares todos, realmente el noroeste argentino, todo muy, muy lindo. Así que, bueno, perdón. Eh, No, 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 no. listo, porque escucho como un delay, por eso, perdón, Sí. si no, avísenme. Pero, bueno, ahora por ahí la pregunta, Lau, que hacemos a todos, es, ¿cómo puede ser que alguien que estudió abogacía en Córdoba, que se mudó, hola Anita, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos. Este, que viajó a Córdoba, que dejó su provincia, que hizo la carrera, una carrera tradicional, una carrera por ahí, bueno, qué decir, ¿no? Cuánto inconsciente colectivo tenemos, Estoy rodeada, chicas. que sos Pero bastante... construidas nosotras, así que desde otro perfil ahora, desde otro perfil, desde otra mirada. Pero sí, te cuento, les cuento cómo fue mi llegada. En realidad, creo que la mayoría de las personas que terminamos conociendo estos caminos profundos y de autoconocimiento es porque nos toca vivir cosas bastante difíciles. Y bueno, mi caso no ha sido la excepción. Yo tenía una vida eh, normal, como la de la mayoría, ya me había recibido y lo que me sucedió es que mi hermano se suicidó, un hermano más chico que yo, 4 años más chico que yo.
Y ahí fue que empezó como un camino muy profundo. Por supuesto que el golpe yo creo que ha sido lo más fuerte que me ha tocado vivir en la vida. Ha sido algo muy, muy, muy tremendo. En su momento ha sido algo muy desgarrador y ahí empecé a buscar caminos y alternativas que me den herramientas como para poder entender, para poder seguir. Y empecé como un camino bastante largo. Yo conocí mi hermano muere en el año, al principio del año 2010 y yo conozco la bioexistencia consciente recién en el 2018 o 2019. Todos esos años estuve ya en búsqueda profundas, hice distintas cuestiones, me empecé a capacitar, me hice profe de yoga también, empecé como a abrirme a otras posibilidades, pero en lo laboral seguía muy metida en lo mío, a lo que me dedicaba, en lo que hacía, trabajando muchos años en la función pública con una carga horaria extrema, súper agradecida lo que hice porque como somos el resultado de todo lo que hemos hecho y de todo lo que nos ha pasado, muy agradecida, pero conozco a Pablo Almazán en una charla acá en San Juan. Él vino fue 2018 o 2019. Vino a una charla y ahí conocí la bioexistencia. Todos los caminos que yo había arrancado, este fue el que me impactó, porque era como que agarraba mucho en todas esas cositas que a las otras cosas le faltaban, como que nunca terminar de convencerme, y cuando lo escuché a Pablo, ese día fue inmediato que me puse a averiguar y encontré que estaba en la charla introductoria. Y acá en San Juan, Lau Gentile, que ha sido comunicadora hasta ahora de Humano Puente, es una genia, que es ella. Y hice con ella la charla introductoria y empecé trabajando, trabajé como dos grandes síntomas. Uno fue, mi primer síntoma de trabajo fue pareja, y el segundo economía, ¿sí? Wow. Van de la mano, van de la mano. Todo, todo. Tal cual. Todo. Pero qué bueno. Cambié de pareja, cambié de trabajo, cambié de profesión, cambié todo, o sea, empecé con la convicción de que realmente era algo que yo tenía esa certeza que iba a ser profundo en el movimiento, en todo. Bueno, nada, me cambió la vida completamente. Y así fue que llegué a ser consultora, porque en el camino de todos estos procesos profundos y tantos cambios de vida, decidí bastante rápidamente que me interesaba formarme y quizás algún día poder trabajar de esto, ¿no? Y así empecé formándome y bueno, nada, cuando empecé las aperturas, ahí ya directamente me terminé de enamorar de la bioexistencia y ahí empezó el desafío de qué hacer, ese cambio de vida tan grande, empezar de cero con casi 40 años, muy difícil, me costó un montón como terminar de soltar esa vida anterior, todo lo que hacía, todo el mundo que me rodeaba, porque cambió todo, el entorno, las personas, todo, absolutamente todo. Hoy, gracias a Dios, ya puedo contar como la parte más linda, porque ahora ya me dedico a esto exclusivamente, hace ya 2 años. Entonces, bueno, estoy muy contenta de la decisión, pero el proceso fue bien complejo, bien duro, de atravesar momentos en donde uno siente que está en la cuerda floja, si habré tomado la decisión correcta o no, en de soltar todo. Yo me divorcié del papá de mis hijos, en muy buenos términos, pero yo soy santiagueña, acá en San Juan no tengo familia. Entonces era quedarme sola, sin mi pareja, padres, al poco tiempo empezando un desarrollo laboral
completamente diferente. Y bueno, nada, sí, no sé cómo uno puede, pero ahora Pero lo se veo. puede. Toda tu identidad anterior, tu identidad inconsciente, se tuvo que transformar por el camino de un síntoma, ¿no? O sea, siguiendo ese mapa del síntoma que en aquel momento, que eran, ningunos eran físicos, eran los dos de relaciones o economía, pero, y gracias por compartirlo, porque realmente uno, acá nosotros no decimos que cuenten todos los detalles, pero bueno, te agradezco estás trabajada, evidentemente, pero a veces uno también quiere por preservar y está todo bien, ¿no? Pero qué bueno que toda tu identidad, claro, nada te quedó. No, yo siempre digo que el nombre y mis hijos son lo mismo, pero después todo el tema, hasta cambié de casa en el medio, o sea, mi vida cambió completamente, pero completamente, cuando digo completamente, es completamente. Y el tema de las redes sociales, yo no soy muy amiga de la tecnología, es un desafío para mí, porque sé que eh, es la puerta poder contar lo que hacemos. Hay tanta gente que conoce directamente No sé. lo que es la bioexistencia y la maravilla, cómo te puede cambiar la vida si entendés que implica constancia, implica compromiso, implica enfrentar esas partes difíciles del proceso. Porque yo siempre cuento que ahora estoy súper contenta, pero he tenido que atravesar un montón de situaciones y de tiempos muy difíciles, pero Totalmente. esa interna de si estoy comprometida con un proceso en el que sé que va a ser largo, porque cambiar la vida, en realidad, para todo lo que uno nada, porque yo es que ahora solo tengo el mismo nombre, después todo lo demás cambió, ¿en cuánto tiempo? En nada. Es Entonces, nada. pero por ahí, cuando alguien comienza con estos caminos, es la ansiedad de esperar resultados como súper inmediatos, Sí. no sé, que en un par de meses todo se tiene que haber resuelto y es tan profundo el camino y además es tan bueno que sea lento porque te hace ir como valorando cada paso que uno va dando, sintiendo también las partes dolorosas, aprendiendo a convivir con la frustración, con lo difícil que tiene la vida. Entonces, Sí, totalmente. Y aparte, Lau, también en esto de que es un proceso largo, entre comillas, porque en realidad lo que aprendemos es a sostenernos durante el proceso de transformación. Vos imaginate que no podemos cambiar de la noche a la mañana. Mirá toda la transformación que vos tuviste. O sea, en esos casi 40 años vos vivías de una forma totalmente diferente a la que vivís hoy. Y para sostenerte hoy necesitaste un caminito, un proceso que te fue sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Esa consultora o ese consultor que hoy vos tenés, te tuvo que sostener en ese transcurso. Y claramente que todos tenemos y pasamos por procesos difíciles en cuanto a que vamos aprendiendo a convivir con esta nueva versión nuestra que todo el tiempo nos da desafíos, ¿no? Nos da nuevas aperturas a mirar nuestro universo de una forma totalmente diferente a la que ya veníamos. Que eso es espectacular, digo, porque acá las dos chicas, abogadas, ¿no? Digo, o sea, cuánta estructura derribaron para estar hoy acá. hacia esto hay que sumarle estructura. Capricornio viene como a completarme en la porque somos así, estamos muy estructurados Uh -huh. y una Yeah. profesión tan conservadora como la nuestra, la Claro. identidad de la familia, porque es un montón, o sea, es sobre todo en lo íntimo, ¿no? Porque quizás uno aprende mucho en el proceso, yo siempre digo bajarle el volumen, vas avanzando y cada vez el volumen de lo de afuera se empieza a hacer más bajito. Lo suelo decir con una mala palabra, pero ahora le bajamos como el volumen, pero la familia, el entorno más cercano, es el que más cuesta, ¿no? Claro. De estar de una identidad totalmente diferente, totalmente distinta a lo que uno ha sido, y por ahí encontrarte con personas que te conocieron en esa época y de repente
ahora es fuerte, digamos, es un montón. Es un montón. Y aparte, también hablaste de la función pública, ¿no? Que acá coincidimos. Este, también. Pero, ¿cuánta estructura? Porque capaz que, no sé, alguien que ejerce la profesión en forma independiente, por ahí, es como que es más estructura, más cosas. Y, y bueno, y ahí yo creo que estuvo bueno lo que vos contaste como introducción al principio, y que te agradezco muchísimo, pues es algo muy íntimo, muy personal, que es lo que pasó con tu hermano. Y ahí vos empezaste con las preguntas, las famosas preguntas que Dani siempre habla, ¿no? Cuando uno empieza a preguntarse por qué, para qué, por qué habrá sucedido, por qué a mí, por qué esta desgracia en esta familia, por qué esto. Y ahí es como que uno empieza a través de un gran dolor, yo creo que es verdad que lo que dijiste, que si no hay un gran dolor es muy difícil meterse en un camino de profundidad. Pero, pero nosotros acá estamos justamente haciendo esto y poniendo la cara a las tres, y sobre todo vos hoy, para contar esta historia, y es para invitar a alguien a decir, no hace falta que te pase algo tan terrible, podés empezar a cambiar tu vida ante incomodidades más, este, no tan fuertes, no sé, una rosácea, algo en la piel, un Totalmente. vecino que te incomoda. No hace falta llegar a... Que a veces es necesario y que a todas nosotras nos ha pasado, sí, es verdad. Pero la invitación es a llegar antes que sucedan las cosas, antes de vivir cosas tan desgraciadas, tanto dolor, y poder no sé lo que están preguntando, ahora lo leemos, pero qué bueno esto de decir, ahí empezó hace mucho tiempo esto, pero vos empezaste con las preguntas. Tal cual. Preguntas, 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 y esas Ahí preguntas, te interrumpo porque no sé quién, pero justamente preguntan sobre el suicidio y si es algo que se repite. Y a mí me gustaría contar esta parte para dale, dale. también sacar un poco el miedo de que queda cuando en la familia hay alguien que se ha suicidado y queda eso de, uy, si después mis hijos, y empieza como ese fantasma de si esto se repite y demás. Y en Humano Puente justamente aprendemos que hay esquemas de vida que se repiten. Por ejemplo, en mi caso, es lo que yo encontré. Yo no encontré personas que se hayan suicidado antes, pero sí un esquema de vida en donde los padres se mueren jóvenes o abandonan, ¿sí? Entonces, cuando mi hermano toma esa decisión, él tenía una hija pequeña, ¿sí? Y bueno, es toda una situación, lo voy a resumir, tenía hija muy pequeña, ¿sí? Este esquema de nacimiento con pérdida de papá ya se dio antes, Claro. no porque se suiciden, sino porque había ya un esquema que daba resultado de vida en el plan, cuando nacían niños o había niños pequeños, el papá o moría o abandonaba, ¿sí? Claro. Eso es lo que se vino repitiendo. Y Y esto eso es es lo sí, que dio vida. es lo que dio vida acá, este esquema. Yo te voy a contar, mira, les voy a contar esto porque la verdad que a mí esto me alucina. Yo cuando estaba en Reorixins, trabajando sobre un ancestro mío, un bisabuelo, ¿sí? Yo no lo conocí y resulta que éramos yacentes por profesión, él era abogado y trabajaba en política, lo mismo que yo en mi etapa de Anterior. trabajo anterior, ¿sí? Súper yacente de él y un bisabuelo al que nunca le había prestado tanta atención. Resulta ser que ese bisabuelo muere en un accidente. Volviendo de Buenos Aires, era diputado nacional, en el camino tiene un accidente y muere, ¿sí? Llegando a sus 41 años más o menos. Yo, con 40 años, terminé todo mi trabajo con la función pública en ese momento fuerte, porque fue de la noche a la mañana. Después, cuando encontré esta historia, que en realidad me estaba salvando la vida a mí, el correr de ese lugar, porque íbamos
en la misma dirección, misma edad, misma profesión, misma ocupación, y no saben lo que encontré, que con esto me terminé de alucinar. Este abuelo, este bisabuelo, tenía una casa que era como una quinta grande, importante. El gobernador en su momento se la expropia y en lo que era su casa construyen la dirección de familia y luego desarrollo humano. Yo fui durante 8 años directora de familia, luego de desarrollo humano, y en mi gestión construí la dirección de familia y lo que luego ahora está en construcción, porque lo dejamos todo presentado los proyectos y todo, desarrollo humano del lugar donde yo trabajaba. Lo encontré eso y era una forma de dar mi casa, haciendo lo que en aquel momento le sacaron para hacer eso. Bueno, yo tuve ese trabajo, profesión, oficio, y fui exactamente lo que había. No, yo cuando encontré eso no lo podía creer. 12 años de mi vida siendo abuelo, reparando a Claro, yo Claro, creo, qué maravilla. los chicos. Uno de los tantos. claro, claro. Y cómo acá decimos y repetimos, es el síntoma, es la mejor solución que tiene tu inconsciente para que vos vengas a transitar esto, ¿no? Y acá lo estás diciendo perfectamente con este bisabuelo. Qué belleza, ¿no? Qué lindo cuando vemos esta parte. Ahora, yo te quiero preguntar algo, Lau, porque para ser didácticas con las personas que nos están escuchando ahí, que por ahí no saben de lo que estamos hablando, porque a nosotras dos nos maravilla las tres y sabemos que es lógico y sabemos que hay una lógica tan perfecta y tan repetida. ¿Vos sabías de esta historia cuando trabajaste en esto desde el consciente te hablo, ¿no? ¿Vos sabías, conocías esta historia de tu bisabuelo? Yo solo sabía que mi bisabuelo había sido abogado y que había sido diputado nacional. Cuando empecé a meterme en la parte de Reorixins, mi papá me cuenta, nunca me lo había contado. Yo, imagínate, estoy hablando años. Yo estaba trabajando mi síntoma de economía, que ha sido mi segundo síntoma largo. Ahí recién mi papá me cuenta por primera vez que él le habían expropiado esa casa, yo no tenía ni idea de todo lo que había ocurrido. Solo sabía que él había sido abogado y que había sido político. Nada más que eso, nunca se hablaba en profundidad de su vida. Y encontré, bueno, mucho en cuanto a la pareja, tenía Sí, todo que ver, de todo, de todo. tenía todo que ver. Y mi economía trabada en ese momento de la vida, cuando él justamente muere haciendo esta actividad, deja sola a su esposa, los hijos chicos, tuvieron que irse a otra casa, porque bueno, la que era su casa la ocuparon con esta finalidad, y yo después de encontrar, claro, yo ya ni siquiera sabía esta historia, fue entender, como dice el nombre de lo que ustedes, nada es casualidad. Yo me enteré después de haber trabajado ya todo el trabajo y toda esa, ahí entendí por qué me dediqué a eso, por qué estuve ahí tanto tiempo, por qué hice las cosas que hice mientras estuve. Por eso cuando ya se había acabado, una cosa increíble. Claro, por eso es importante explicarles a las personas, ¿no? Desde el punto de vista didáctico, esto que decíamos, justamente vos no la conocías esta historia, no estaba en tu universo, esta historia del bisabuelo, y a veces la gente dice, pero ¿por qué cuestionan los procesos de conciencia como el de Humano Puente o algún otro, cuando se va tanto al transgeneracional, ¿no? Y la verdad que la importancia de ir a esa historia de tu bisabuelo es porque los bisabuelos, que muchas veces no conocemos ni de su existencia, a veces no sabemos el nombre y nada más porque lo descubrimos en alguna página o algo, pero los bisabuelos nos operan porque esto habrá pasado, ¿qué? 300 años atrás, pero para una eternidad, para una vida larga, esto no es nada. Y estos bisabuelos, no todos, pero algunos de los cuales uno es yacente. ¿Qué quiere decir yacente? Que la fecha de muerte de esta persona tiene que ver
con nuestra fecha de nacimiento, o que somos dobles por profesión, como en este caso, o por nombre, o por distintas circunstancias. Entonces nosotros en el árbol transgeneracional, cuando lo armamos, ya le ponemos un color con el método genosociograma a este ancestro determinado, y ahí vamos a ir viendo las historias que le pasaron a esta persona a través de una ceremonia que en la consulta de Humano Puente se llama Riorixens, que la nombraste, que es con los ojos cerrados y con un método absolutamente seguro en una consulta por computadora o en una consulta presencial, pero en un método totalmente seguro, y ahí vamos, y el inconsciente se abre y conocemos la historia que a este bisabuelo le fue pasando. Entonces el inconsciente empieza a abrir el consciente y uno empieza a hacer preguntas en la familia y resulta que las historias aparecen, pero aparecen no por magia, aparecen por lógica, porque como dijo Dani hace un rato, venimos a hacer esta experiencia humana para repetir o reparar. Evidentemente, vos estás haciendo las dos cosas, repitiendo o reparando. Y todas, porque acá también hay un bisabuelo mío que ni conocía su existencia. Estamos todo el tiempo haciendo esto, solo que no lo sabemos. No lo sabemos. Es la conciencia de entender esto que te está pasando, que esto que te duele, que esto que querés modificar y haciendo todo lo humanamente posible no lo lográs modificar, es porque tiene un para qué tan profundo que solamente en un camino de conciencia podés como empezar a unir las fichas. Yo digo que uno es como armar rompecabezas, de a poquito empezás a poner cada ficha en su lugar y empezás a darle la forma que tiene. Es como si viéramos la vida desde arriba y empezando a entender el engranaje. Qué bueno. Yo lo que noto mucho es que incluso los bisabuelos tienen una fuerza tan importante en la vida de uno, porque ni siquiera, o sea, los abuelos también, pero al menos en mi experiencia he visto cómo los bisabuelos, historia así también muy fuerte de mi tatarabuela, que no tenía ni idea ni del nombre, ni de nada de su vida, y yo trabajando economía, me encuentro con esta tatarabuela desheredada por casarse con mi tatarabuelo, que era humilde. Es como que complementaban de todos lados esta cuestión que tenía que ver con la economía y con la pareja. ¡Wow! Mi historia. ¡Qué perfecto! Se va a trabajar bien en España y él se va a trabajar al norte de África y nunca más volvió. Quedó como, y ella quedó sola, desheredada. Él se fue a trabajar con sus hijos chicos y no supieron más de él. Y yo en Rodixins, en estas consultas que vos bien contás, Lau, en donde uno se mete profundamente en la historia de los ancestros, y cuando las personas nos preguntan, pero ¿cómo? Yo no sé la historia, no sé nada. Toda la historia la tenemos en nuestro inconsciente, y es solo permitirnos conectar con esos códigos que tenemos grabados para ver la historia. Ahí me encontré con que él fue a trabajar y murió trabajando, no volvió más. Y ella se quedó sin familia, sin dinero, a cargo de los chicos y pensando que la había abandonado, porque nunca de él. Entonces, y te estoy hablando de un tatarabuelo y una tatarabuela. Claro. Y cómo operan en nuestra vida. La economía trabaja hoy. Yo digo, bueno, sí, por supuesto que trabajé mi mamá, trabajé mis abuelas, mi papá y toda la historia de la familia hasta llegar ahí. Pero digo que hay un tesoro en llegar hasta ahí, que eso es súper importante, que quien escuche estas charlas y demás, entiendan que el proceso es de una profundidad tan grande que requiere su tiempo, que no es más, es lógico, que cuando uno va conectando información y expresando lo que quedó sin expresarse, ahí es cuando la realidad empieza a modificarse. Y qué lindo esto, Lau, agregándole, ¿no?
que vos supiste esta historia por tu papá, recién ahora cuando abriste y tuviste esta apertura de conciencia, porque quizás antes uno puede escuchar muchas historias, pero no desde la conciencia que hoy tenemos, que es muy diferente, porque vos ya la pasaste por el cuerpo, ya viviste la misma experiencia que tuvo tu abuelo, tu tatarabuelo, y ahí cuando llega esa historia la incorporás y la integrás a vos, que es muy diferente al ser escuchada solamente. Entonces, ¿cuánto de nosotros no sabemos que estamos viviendo una repetición en la pareja, repetir historias todo el tiempo, como vos decís? No, no, la fuerza de voluntad no es suficiente si yo no tomo conciencia de las cosas que hago y digo y pienso, no es suficiente, es un paso, pero falta la integración total de todo lo que estamos viviendo hoy acá en este presente. Es muy hermoso todo lo que vamos Ay, encontrando y también en sí. esto de la pareja, ¿no? Me imagino que a vos te trajo muchos tesoros el tema de la pareja cuando trabajaste Y, este conflicto. y no, mi vida, por eso, o sea, es sobre todo el hecho de por primera vez, Dani, animarme a hacer autocrítica y hacerse uno cargo de su parte y no de estar siempre en la pareja que es aquello que como, y poder empezar a transformar relaciones desde haciéndose uno cargo de lo que uno trae, ¿sí? Ese otro me está mostrando lo que yo necesito ver para sanar. Claro. Es difícil porque es mucho más fácil decir, ah, no, porque porque tal cosa, esto no me gusta, porque tiene aquello, tenés que. Y después cuando te das Uf, cuenta, sí, Dios, todo esto está acá, está siendo creado desde mí y para que yo lo cambie en mí. Entonces todo lo que uno, por eso digo, el hacerse cargo de toda la parte como que no nos gusta, la parte feíta, la de las cagadas, esa es mm, la parte que tengo que empezar a hacerme cargo para que entonces cambie en la pareja lo que no me gusta y cambiar uno lo que a uno también no le gusta y es tan difícil. Y además creo que eso es indefinido, o sea, no tiene un fin. Eso es diario, cotidiano, es de todo el tiempo. Es un desafío y cuando logro acomodarme en cierta situación, habiendo entendido, aparece la que sigue inmediatamente. Y es no perder ahí esto de decir, wow, esto sigue saliendo de mí. No es que porque hace 5 años estoy en este camino, ahora yo no, es de todos los días, mm, siendo madre, siendo pareja, siendo amiga, siendo consultora, todo, estar cada vez que uno se va al pasto volviendo a mirar, ¿no? Haciéndose cargo. Total. pero ese mirarse y ese irse al pasto, como decimos nosotros, ¿qué quiere decir irse al pasto? Es decir, uy, volví a poner en el afuera la responsabilidad en vez de decir yo lo estoy creando. ¿Por qué? Porque somos un paquete de códigos y te vuelvo a agradecer la generosidad de compartir tu experiencia, porque realmente esto es lo que sirve desde el punto de vista de la gente. Saber que vos descubriste que tenés un bisabuelo que se accidentó a los 41 años y que perdió todo y que tenía relación, perdió la casa y que en esa casa había una dirección de la niñez, algo pues entrecortó, no entendí muy bien, pero algo de eso. Y que vos acá, siendo su bisnieta, años y años después, ese paquete de códigos, la biología, necesita volverlo a repetir, o en un síntoma físico o en un síntoma de la realidad, como fue el tuyo, que es que vos necesitabas cambiar de tu trabajo o en tu trabajo directamente reparar y volver a decir hasta los 40 más de los 41 no, pero hasta los 40 que es la edad de mi abuelo, yo tengo que hacer algo para recuperar esa casa que él perdió. Chicas, y además ahí terminé mi casa, o sea, Claro, porque claro. quedó mi casa a salvo y dejé construida esa dirección de familia en proceso de desarrollo humano, 12 años de vida trabajados puestos ahí, o sea, no, yo no lo podía creer, no lo No podía se creer. puede creer. Pero es lo que importa que la gente entienda y que todas, nosotras lo entendemos, porque por ahí este es nuestro mensaje, nuestro pequeño eh,
claro, nuestra pequeña invitación, sin forzar nada, pero nuestro pequeño mensaje es que nada en tu vida pasa por casualidad. No fue casualidad que vos trabajaste abogacía, que vos trabajaste en la función pública, que vos en esa casa, esa dirección justamente de familia, tu inconsciente tendía, ese paquete de códigos necesitaba repetirse y repararse. Exactamente. Tan perfecto, tan lógico, que acá no hay magia. Acá no es cuestión de ir al ancestro para destapar la olla y que salga y volvernos locos. No, es un proceso doloroso, es un proceso que requiere profundidad, pero cuando lo empezás a trabajar y a mirar a través de una consulta por mes, te das cuenta que, hey, voy al inconsciente y es la misma historia. Claro, claro. Y Es ahí perfecto. que sirva para un poco las personas que empiezan a meterse, que se animan a entrar en estos caminos y te preguntan, pero ¿y habrá sido así? ¿Viste? Siempre, Sí. porque no tengo con quién corroborarlo, como diciendo, no tengo, no sé, mi abuela que me diga, sí, eso pasó. Y digo, es la certeza de saber, de ver cómo cambia la realidad, encontraste eso te está mostrando, ¿sí? De que algo se movió en tu mundo cuando encontraste esa historia y yo siempre a mis consultantes les digo, esto vos olvidate, dale cabeza, ni siquiera importa si fue o no fue, es el código que tu inconsciente te acaba de traer en esta historia y va a modificar tu realidad. Puede no impactar, haber Total. expresado, la atravesado, y cuando uno, por eso digo lo importante de sostenerlo al proceso y no bajarse, porque no sé si será, y todas estas dudas que son lógicas que aparezcan porque es muy disruptivo para lo que siempre nos han enseñado. En ninguna Sí, realidad la crea cada uno, lo que no le gusta también, o sea, todo lo hemos claro. creado. Entonces es difícil entenderlo, o cuando uno se anima a experimentarlo, los resultados ocurren. Sobre todo en los síntomas físicos que vemos que las personas que sanan, bueno, ahí qué explicación le vas a buscar si era o no real la historia del bisabuelo, si se te sanó el síntoma. Claro. Claro, y a veces pasa, chicas, no es necesario ir tan lejos, a veces pasa que en la vida contemporánea un consultante va expresando todas aquellas emociones que fueron generando materia, que fueron generando biología, que fueron generando algo en el cuerpo que no nos gusta, que nos molesta, que nos requiere una operación, que nos requiere tal cosa, y va generando porque hay una emoción guardada en nuestra vida contemporánea, no hace falta ir tan lejos, que hay algo que nos guardamos, algo que no pudimos expresar, que fue en silencio, que fue vivido con vergüenza, que fue vivido en soledad, con frustración, con un montón de cosas. Y de repente la persona empieza a través de ejercicios muy simples que se hacen en la consulta, que empezamos por ahí, por lo básico, por la vida contemporánea, a expresar eso que quedó ahí trabado, ese niño congelado, ese niño asustado, y de repente la biología cambia. Y la gente dice, no, pero esto es magia. No, no es magia, No, es lógica. La materia se va creando a través de las emociones y esas emociones ir cambiando, ir expresándose, ir incorporándose, como dijimos, ir reparándose, entrar, reparar, verlo, traerlo al consciente, eso hace ya que cambie. Pero la importancia está ahí, lo que decís vos, Lau, me encanta, porque hay que sostener, porque que cambie y un síntoma se cure biológico, no significa que hay que seguir hasta encontrar estas historias más profundas, más atrás, que nos permitan cambiar la vida. Y por eso, vos decís, hay cosas que me faltan, a veces me voy al pasto, pero pensá lo que era tu vida hace 4 o 5 años. O sea, claro. cambiaste todo, todo. Total. La vida diaria de vivir de esta manera, con la libertad del tiempo, de poder elegir cada momento. O sea, yo creo que es algo impagable, que vale la pena
poner el cuerpo y animarse a atravesar el dolor, porque las consultas son fuertes, muchas veces las historias son bien fuertes, entonces yo siempre digo, son solo 2 horas en el mes, o sea, no es tanto, o sea, lo grandioso que puede ser después el cambio de la vida completa, no solo nuestra, porque ya vamos sembrando para nuestros hijos, para la descendencia, el camino como mucho más allanado, más estas historias fuertes un poco trabajadas, o sea, creo que Sí. Es hermoso y aparte primero quiero agradecer amor, paz, luz. Gracias por todos esos comentarios que estás poniendo súper acompañarnos acá. Y bueno, y contarles esto justamente, ¿no? En este proceso de consulta, ¿cuánto no te conoces? Que empezás a visualizarte de otra manera y empezás a ver cómo te vas empoderando, porque es una de las cosas muy puntuales que vamos haciendo, ¿no? Te vas empoderando en tu propia historia y eso es hermoso en cuanto a que tu decisión ya no la tomás desde de esa necesidad, por decirlo de esta forma, porque hasta ahora, hasta antes de la consulta, vos quizás tomabas decisiones por miedo, por el qué dirán, por la crítica, por el otro, pero cuando vos ves la consulta y te das cuenta que estaba sostenida este síntoma por todas esas historias de conflictos, ya no sos la misma y ya cambiás y transformás tu vida. Y acá lo importante es que las tres como consultoras buscamos también que la persona cuando llega, que comience a transformar su propia vida, más allá del síntoma, que se sana, que se transforme toda su realidad, ¿no? Porque eso es lo más bello que tiene cuando llega la persona a consulta, que la vemos de decir, wow, tenés 40, vamos a los 20, vamos a los 10, y cuánto de nosotros nos fuimos guardando en esta línea de tiempo nada más, ¿no? En este contemporáneo que somos. Y acá esa mochila pesada de muchas piedras se va alivianando, alivianando, alivianando. Y ahí el síntoma va perdiendo la fuerza, totalmente la fuerza de todo lo que te sostenía hoy. Entonces, para esas personas que nos ven y que nos van a ver después grabado también, que sepan que pueden transformar su vida, pero siempre desde el lugar tuyo. Nosotros acá las podemos acompañar, guiar, sostener, pero la llave la tenés vos. Claro, total. ¿Qué es la buena noticia, no? Al claro, final solo depende de uno, que no hace falta que aparezca un salvador, sino la llave de todo está dentro de uno mismo y el hecho de animarse a conocer quién realmente somos y qué identidades reaccionamos cuando reaccionamos, por qué tenemos esos mal vistos, no, que fueron antes que uno no quiere ni nombrarlos y quizás nuestras reacciones estamos siendo y reaccionando de la misma manera y es difícil decir, wow, mira, esto que no me gusta, que nunca quise parecerme, es lo que estoy siendo. Y entonces, no me gusta, bueno, animarse a buscar adentro qué es lo que hay, qué más hay, cuál es ese mensaje profundo que tengo para poder expresar, trabajar y hacer consciente y poder empezar a ser distinto, o sea, reaccionar de otra forma, tener otros vínculos, desde la conciencia, ¿no? No desde el automático en el que vivimos, que por supuesto así es el juego, venimos en automático, la idea es que a medida que va pasando el tiempo, vayamos pasando al lado de la conciencia todo y hagamos la vida más linda, en definitiva. total. Y nacemos por ahí con un propósito que nos lo olvidamos apenas nacemos y que justamente los síntomas lo que nos hacen es irnos haciendo acordar de todo ese paquete de códigos que somos y que venimos justamente a reparar o repetir. Lo que no nos gusta ahí y que repetimos, ahí justamente está el gran tesoro. No está el síntoma, no lo miramos en este camino como el enemigo o como eso que hay que tapar o acallar. Justamente el síntoma es el mapa, es lo que nos diga, es lo que nos duele, pero ya duele. Lo podemos poner bajo la alfombra un poquito, no vemos, lo escondemos un poco y seguimos. Bueno, ¿qué importa? Si esto a los 40 te molestó, y bueno, después más adelante por ahí también te vuelva a molestar y cada vez te vaya a molestar más, pero acá lo importante es que las cosas se repiten y que si vos hoy no lo estás viendo, no hay ningún problema.
se va a Y repetir en el se futuro. Y repite si no, tiempo, porque va haciendo más intenso el más mensaje. intenso. Y si vos no lo escuchás, no importa, tus hijos lo van a escuchar. Entonces, hay una responsabilidad acá, que está buenísimo, que la responsabilidad es de uno. Entonces nosotros así muchas veces, por eso vienen los consultantes muy angustiados, muy... Lo primero que hacemos es un conflicto de diagnóstico. ¿Qué significa? Este mal diagnóstico que te dieron, este síntoma que apareciera que hay un médico, otra persona, o otra, o, no sé, o, si es de relación, otra persona en tu mundo, que parece que es dueño de la situación y que tiene todo el control y que hay que esperar a ver qué dice el médico, que hay que esperar. Acá lo que nosotros hacemos es, la medicina, seguimos haciendo todo lo que nos dice, pero cambiamos un poco la responsabilidad y nos adueñamos de ese no me gusta, de ese dolor que tenemos, no lo metemos bajo la alfombra, lo sacamos bien, que se vea y nos hacemos cargo. Somos 100% responsables, no culpables, responsables de lo que nos pasa. Y ahí te empoderás y ese es el principio del comienzo de la sanación, el empoderamiento, el ser la revalorización. Ahí en la revalorización el síntoma empieza a callarse porque vos como consultante adquirís ese poder y vas como haciendo que el síntoma se vaya callando. Pero la clave acá es revalorizarse y encontrar esas historias. Y ir nosotras entendiendo que no dependemos de un diagnóstico, no por más feo que sea, no dependemos de lo que pasa en un vínculo. Nosotros somos los que tenemos una economía, nosotros somos los que tenemos la, eh, la facultad, el derecho, todo lo que quiera, todas las palabras legales que quiera, las ponemos juntas. Bueno, nosotros pasa a ser nuestro, pasa a ser nuestra responsabilidad y también con eso está buenísimo porque ya depende de nosotros, ya no depende esperando ahí el diagnóstico médico, escondido, con miedo. No, pasa por valorizarse ante una situación determinada, sacarlo de la alfombra, mirarlo y enfrentarlo. Y creo que eso está buenísimo para todo aquel que tenga algo que no le gusta en su vida y que no es necesario que sea algo tremendo. Podemos encontrarlo antes, podemos pararlo antes. Y sobre todo lo encuentro, ¿saben dónde? En los consultantes jóvenes. Consultante joven viene antes, ya cuando algo no le gusta, viene y está dispuesto es a pasar, dice, no voy a pasar toda mi vida haciendo esto que hizo mi mamá, que me hizo mi abuela, yo ya quiero hacerme cargo. Adoro los consultantes jóvenes que tengo y les veo una fuerza que hay que aprender de los jóvenes. Así que cuanto antes, mejor. Y Qué si te lindo, toca ser sí es. grande, bueno, como a mí, se lo hace cuando sos grande, no importa. Al final de la Todos carrera los judicial. destinos, mucho en las comunidades, son la juventud y de ir como avanzando rápido, menos golpes. Y Claro. cuando tenemos personas más grandes, que se ve con tanta claridad cómo el ciclo del síntoma estuvo siempre presente desde chiquitos, en la mitad de la vida, en la edad, cómo uno no lo ve, porque nos pasa a todos. Tenemos en el día a día, desde nacernos hasta la actualidad, síntoma dándonos vueltas y no lo vemos. Y de repente lo que a uno le maravilla en consulta es ver lo perfecto que es el síntoma, no el síntoma en sí mismo, al dolor, sino el mensaje que te está trayendo este síntoma, el tipo de conflicto que representa, estuvo siempre, estuvo desde cuando eras chico, de cuando eras joven, de mamá, estuvo siempre. Entonces, todo tiene su parte hermosa, ¿no? Creo que atender de poder dedicarnos a él es maravilloso. Sí, totalmente. Sí, acá María dice así, es responsabilidad, no victimismo, totalmente. Totalmente. Dejamos de ser víctimas para empoderarnos. Gracias por Es eso, María.
Claro, claro. En Hay que esto de salir que también, rápido, rápido del sí, victimismo. Cuando estamos desvalorizados y estamos mm, cayéndonos, hay que salir rápido de ahí y este proceso te ayuda muchísimo sí, a salir rápido de la posición de desvalorizada, de angustiada, hay que salir de ahí yendo hacia adentro primero y después haciendo los movimientos en equilibrio hacia afuera, ¿no? Pero la verdad es que son 2 horas al mes, no estamos vendiendo nada, no estamos, es una invitación que, como dijo Laura al principio, hay tanta gente que no sabe la existencia de esto y que por ahí puede estar sufriendo y no sabe de la existencia humana. Y bueno, a veces cuando uno es creador y está pasando un mal momento, estos vivos aparecen, estos mensajes llegan, como te llegó a vos el día de la charla que fue Pablo a San Juan, y habías estado buscando antes, pero llegó ese día y ese fue el día. Bueno, nosotros acá lo que hacemos desde nuestro muy pequeño espacio con Dani es invitar a todos los consultores para que nos cuenten su historia, porque el valor de la historia que vos acabás de compartir es, yo creo que para mí no, es un valor enorme, es total. incalculable que alguien cuente algo, cosas tan íntimas de su vida, de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, y que lo relacione con su vida actual. Y yo creo, coincido, Dani y yo lo hemos vivido, lo hemos hablado, lo hemos contado acá muchas veces. Los bisabuelos operan de una forma muy particular y los tatarabuelos también. Entonces, Total, qué sí. Ah, importante. qué importante y aparte otra cosa que quedó ahí como en esto, ¿no? Es decir, la información cuando vamos a esa parte a plantarnos, a hacer ese bisabuelo, va a aparecer más acá o más allá, va a aparecer una tía abuela como me apareció a mí de la nada, que no sabía ni siquiera que existía, que vivía esa persona y llegó de la nada misma a contarme una historia ya la cual ya había vivido y yo no tenía certeza ninguna, pero ¿cómo la tenés la certeza? Porque vos vivís en el cuerpo la misma emoción que está viviendo esa abuela. Y ahí es esa certeza más profunda que podés sostener, porque acá no estamos diciendo, no te vamos a inventar una historia, vos lo estás viviendo en tu cuerpo propio. Acá todas las emociones y todas las historias que salen todos los consultantes, sale de su propia experiencia de vida. Nosotros lo que hacemos es acompañarte, pero la experiencia de vida y todos los links que vas haciendo a lo largo de tu historia son tuyos, no son nuestros, porque nosotros ni siquiera te vamos a preguntar de toda tu vida. Vamos a ir siempre al inconsciente, quien sabe toda tu historia perfectamente y quien grabó lo que te hizo vivir y llegar a este momento. Así que es hermoso esto, ¿no? De expandir conciencia con todos y en esto Lau también, qué perfecto que es hoy poder agradecer a ese hermano que tuvo la gran valentía de hacer ese movimiento para que vos despertaras. Y eso también es una gran creación, porque hoy lo podés vivir desde otro lugar, no desde la culpa, no de que no pudo hacer nada, no desde este lugar, sino agradeciéndole esta apertura tuya. Seguro que sí. Sí, sí, yo creo que esas situaciones que solo trabajándolas en tanta profundidad hoy puedo hablar de eso, contarlo, y como uno en conciencia sabe que acá solo existo yo y mi universo está creado desde mí, cuento las cosas que cuento por ahí muy, muy íntimas, porque que en mi universo las personas a las que llegue el mensaje van a ser personas que les va a hacer bien, que les va a servir. Bajo mucho volumen a la en el que por ahí escucha descolgado y no tiene ni idea y comenta algo, la verdad que cada día me afecta tanto menos esas opiniones de personas. Me da la posibilidad de poder abrirme y de contar cosas que sé que hay muchas personas que le hacen bien y que le ayudan mucho. Entonces, nosotros que lo vemos desde la conciencia y que sabemos que nada es casualidad, nada en el mundo ocurre por casualidad, nos animamos a abrir espacios justamente para estar en profundidad, porque no es casual y seguramente que a alguien le va a servir, a alguien le va a ayudar para encontrar una puerta nueva y a empezar a vivir. Una explicación desde el punto
perdón, no sé si me estoy pisando, una explicación desde el punto de vista de la lógica de una situación que es muy fuerte y capaz que esas preguntas que en algún momento te llevaron a tener angustia y a esa búsqueda de por qué, después es para qué, ¿no? Y encontrar una respuesta, encontrar algo lógico que diga, esta historia estaba antes en un abandono y se repitió y que era así con una hija chiquita, como vos contaste, es encontrar un tesoro. Es muy poca la gente en la humanidad que puede encontrar esas respuestas. La paz que brinda saber eso que encontraste, eso que se repitió, eso que sucedió, y poder encontrarle desde algo, desde un punto de vista lógico, a algo que sería incomprensible para el resto de las personas y que lo compartas, porque si a alguien le pasó esto o algo parecido, pueda entender por qué pasan eh, estas cosas que son tan dolorosas, estas u otras, pero por qué detrás de tanto dolor puede haber una lógica de repetición y algo que necesitaba repetirse para que le dé vida a su hija. Por ahí de repente esto tan doloroso, poderlo comprender de esta manera, es, es, es un milagro lógico. Es un milagro lógico. Es absolutamente. Y coincido con vos, cada vez nos importa menos lo que ese ruidito de afuera, porque realmente, si vos tenés el tesoro que acabás que encontraste en tu consulta, que encontraste de años, mira, cuando ladran los perros es que afirman, pero si vos encontraste Estás eso, afirmando. es totalmente afirmando. Y acá te dice, amor, paz, luz. Ella encontró el origen del síntoma, qué valioso. Es que es Claro, realmente muy valioso, porque es el origen de tu síntoma, de tu repetición, y también el origen de una explicación a ese dolor incomprensible, que en otros casos, aporta paz, a paz, claro. paz. paz, Yo creo que lo más parecido a la felicidad es la paz. Cuando uno claro, logra vivir en paz, se total. encuentra con un estado de felicidad que no pasa por la alegría diaria de cosas que suceden, que de la del momento, encontrarse viviendo, atravesando todos los problemas que vamos desde este lugar diferente, Los perros no, fuerte, lo puedo tocar, Te dije. no podemos escucharte por los perros, se ve que es algo, no hay duda de que lo que estás diciendo Total. es sublime. activar, activar. Qué hermoso, Lau. Y la verdad es que, bueno, no te conocíamos así personalmente de haber charlado, solamente de haberte visto en el campus. Sé que sos una consultora certificada en varios síntomas de estos del campus, pero bueno, muy valiosa tu, tu apertura de poder contar, de no guardarlo bajo la alfombra y de poder contarnos. Y te hago una pregunta para terminar, para que no nos corte Instagram. Es, ya lo dijiste, pero se lo preguntamos a todos y voy a cumplir, ¿no? Sí. Eh, Cuando alguien que por ahí no conoce tu historia, no conoce nada, pero alguien que recién llega y que tiene un síntoma, el que sea, y que dice, che, yo tengo tanta mala suerte, algunos nacen con estrella y otros estrellados, ¿qué le dirías a una persona que no sabe de esto y que piensa que todo lo que le pasa en la vida es por mala suerte? Yo lo que le diría es justamente que la buena noticia es que todo se puede modificar desde uno, que esa mala suerte es solo una creación porque hay dolores fuertes en la historia de la persona, del clan, que necesitan ser vistos a través de esa mala suerte, de esas cosas feas que ocurren. Hay muchos mensajes para dar y para crecer, que si se anima lleno y mirar de frente, ¿vale? Y en vez de
mala suerte, solo darse la posibilidad que esto surgiera de mí, surgiera de mí, la posibilidad. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, ahí creo que está la puerta para cambiar la vida y para que la mala suerte se convierta en conciencia y de a poquito, como decíamos, en un camino profundo que lleva tiempo, que tiene etapas, que no todo es color de rosa, que vas a atravesar momentos bien difíciles, que tienes que sostenerte y seguir en consulta, no dejarlo, y no porque sea algo que nosotros estamos vendiendo, porque los consultantes siempre llegan. Claro. Uno ve la maravilla del cambio de las personas que avanzan en el proceso hasta el final, y esas cambian su vida. Entonces, lo que le diría a la gente que cree que tiene mala suerte, que se anime a hacerse cargo de y se meta profundamente en el dolor a buscarlo, ¿no? A sanarlo. Hermoso, hermoso. Hermoso. Gracias, Lau. Muchas gracias, Lau. Gracias, la verdad que un A gusto usted. hermoso conocerte así en profundidad, más allá de las clases del campus, y muy, muy feliz con este vivo. La verdad que, bueno, aparte de compartir profesión y nombre, la verdad por algo resonaste porque fue un vivo hermoso. Te agradezco mucho. Totalmente. Y gracias, gente, por estar ahí también acompañándonos Sí, un y por montón todos de esos gente. mensajitos que nos dejaron y el aporte que estuvieron todos. Y también saludos a los que nos van a ver después. Así que gracias. Gracias, Lau. Muchas Gracias. gracias. Chao. Hermoso. Corto. Ahí te pongo como colaboradora. Dale. Chao.